Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Después de una larga pausa, nosotros estamos de vuelta para seguir con los comentarios de Carta a los Romanos. Y ahora ya vamos, pastor, para la parte de número 32. Paz del Señor. Paz del Señor, pastora Marcia. Sí, después de una pausa vacacional, como le dicen la gente, en la etapa de final de diciembre, de enero y febrero, volvemos ahora con esta carta a los romanos que es interesantísimo. Y agradecer, pastora Marcia, a todo ese auditorio que tenemos que nos han escrito por el Messenger, por el Facebook, por el WhatsApp, o sea, por cada uno de los medios de comunicación hoy día, preguntando cuándo reiniciaríamos. Acabamos fuera de cámara a dialogar aquí y decir que generalmente la gente ya no mira un programa de una hora o más de una hora. Pero en nuestro caso muy especial eso se ha superado y la gente sí lo mira porque por el comentario te das cuenta que han mirado todo el programa y siempre están pidiendo más y más contenido. Y bueno, saludamos acá a uno de los que participa con nosotros y le enviamos un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos dentro de la carta a los Romanos 16 capítulos. Nos quedamos en el capítulo 8, desarrollamos hasta el versículo 30. Y si Dios nos permite, ¿verdad? Queremos concluir en el nombre de Jesús. Sí. Y los hermanos que tienen por costumbre utilizar estos materiales en sus iglesias o personal, entonces indicamos también a las personas los locales donde puede estar adheriendo a los materiales, que está disponible en Facebook, Asamblea de Dios Paraguaya Oficial, también en YouTube, Estudio 7 ADP. Y es todo gratuitamente, pastor. Sí, es todo gratuitamente. Sí, porque hay propuesta a veces de hacerlo lo que la gente le llama más profesional y venderlo, pero como dijimos al comienzo, esto fue como la carta a los romanos de Carvar. Esta era la prédica de Carvar en una iglesia pequeñita. Pero después él llegó a escribir y después se volvió un bestseller. En 1919, cuando publica Carvar, se vendió todo y hoy día ese libro es estudiado en todos los seminarios, tanto católicos como evangélicos. Nosotros habíamos pensado en nuestra comarca pequeña de la Asamblea de Dios Paraguaya como una utilidad para nuestros hermanos que a veces no tienen acceso a estos materiales, a estos libros. Como dijimos, oye, gracias a lo digital se puede, pero la gente que pasó la barrera a los 40, 50 no quiere leer en digital, le gusta el papel. Y después de eso, vimos que en varias partes del Brasil usan como medio de enseñanza, de discusión, una mesa redonda, este mismo material, pastora Marcia. Sí. Y bueno, eso hace que enriquezca el programa y enriquezca el contenido y la verdad que la intención siempre es hacerlo gratuitamente y un servicio a la iglesia porque no podemos tener la piedad como fuente de ganancia, como se dice, porque así lo habla el apóstol Pablo, a pesar de que paralelamente la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, los que trabajan para el Señor y por el Señor. Amén. Bueno, entonces podemos arrancar nuestra aventura del desarrollo de los comentarios. Sí, podemos seguir adelante. Estamos a punto de llegar a un tema neurálgico que es el capítulo 9, 10 y 11. Pero vamos a terminar el capítulo 8, sí, que es un capítulo con el 7, pastora Marcia retrotrayendo, que muchas polémicas creó ese capítulo 7 para interpretar si hablaba el Pablo cristiano, el Pablo judío o el Pablo no converso. Y gracias a Dios que dentro de los límites de nuestro conocimiento hemos tratado de apelar a la exégesis y ahí responder coherentemente a esa pregunta. Bueno, para las personas nuevas que están viendo esta programación de parte de número 32, está disponible en las redes sociales de Facebook y de YouTube, todas las partes, porque estamos usando un método más fácil para que las personas puedan desarrollar con nosotros
parte por partes, versículo por versículo. Así vamos siguiendo nuestra temática. Muy bien. ¿Está bien? Sí, está. Bueno, entonces, pastor, nosotros vamos a leer el versículo 31 del capítulo 8, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá miramos un poco. Pablo menciona estas 5 preguntas que podemos citar, retóricas. Por ejemplo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo nos dará todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenó? Bueno, El que condena. el que condena, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se puede decir de estas 2 primeras preguntas para empezar? Muy bien. Me acuerdo que en el programa 31, Pastora Marcia, usted mencionó que esto era un cántico al amor de Dios. Indudablemente, así como acabas de pronunciar, esto es una serie de 5 preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo en la continuidad de los siguientes versículos. Y bueno, acá en las 2 preguntas que acabas de mencionar, en el versículo 31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, que todo lo que había dicho, ¿qué pues diremos? Y bueno, todo lo que dijimos, todo lo que había expresado el capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios por nosotros. Podíamos hablar aquí del fin de la dualidad que venimos hablando, que es muy propenso Pablo para eso. Pero en el aquí y el ahora, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Parece un grito de triunfo aquí y ahora, pero en el mundo que vivimos, en el mundo desde Dios, es otra visual. ¿Por qué? Por más que esto suena a un cántico de victoria para un lector no tan asiduo tal vez de la Biblia o con un ojo clínico, suena a un jolgorio victorioso, de júbilo. Pero cuando se lo mira con los ojos de Dios, allí están el pecado, el mundo, la muerte. Entonces, allí reina, dijimos, en ese mundo natural, todas estas cosas. Ahora, el Hijo de Dios, como creemos que más adelante podríamos hablar de Pablo, aquí está en Cristo, porque la clave es en Cristo. Se podría pensar, Pastora Marcia, si lo quiere leer, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, luego de ese nomás. La primera carta de Pablo a los Corintios puede ser el capítulo 15 y el versículo 54. El 58 es el más mencionado, pero el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Sí, sorbida es la muerte en victoria. Muy bien. No, pero es por la pronunciación. Pronunciación de la brasileña. Eso. Sí, pero eso es muy normal, como se dice. Acá hay que entender que Pablo allá a los Corintios dimensiona el futuro. El aquí y la ahora, podría alguien leer esto en un contexto pentecostal, eso se lee y se hace júbilo, grito de júbilo, no sé, en Chile 3 gloria a Dios y todas esas cosas, pero aquí Pablo habla que eso está proyectado hacia un futuro todavía, la plenitud de las cosas. Y no olvidar a Pablo con la expresión que está haciendo. Si Dios, porque acá dice lo que leíste, Pastora Marcia, el 31, si Dios es por nosotros, ese sí es condicional. No dice, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí dice el sí, Dios es por nosotros. Hay una condición. Entonces no olvidar esa expresión.
No olvidemos el Antiguo Testamento, que vamos a entrar después ahora en el capítulo 9, 10 y 11. Bastante Pablo va a ir al estadio veterotestamentario. Y allí Dios pronuncia, estoy contra ti, a través de los profetas. Habló contra los asirios, contra los babilonios, contra los egipcios, contra Tiro, contra Sidón, contra Edom y aún contra Israel, frente a la idolatría de Israel. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que es una condición, no es una expresión de decir, Dios está con nosotros, hermano, Dios es nuestro Maradona, nuestro Pelé, nuestro Messi, nuestro Cristiano. No, si Dios es por nosotros, ahí sí, si contestamos sí, ¿quién contra nosotros? Porque puede darse como una expresión de deseo nada más. Por eso que en el cristianismo el ser es lo importante, no ni siquiera lo que creemos, lo que hacemos, decimos, sino lo que somos. Ahí está esas dos primeras preguntas, Pastora Marcia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pero es una pregunta retórica, como está diciendo. Inmersamente la pregunta retórica tiene la respuesta, y la respuesta está expresada allí. Muy bien. Seguimos con el versículo de número 32 del capítulo 8. Bueno. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Sí. Esta pregunta de Pablo, ¿cómo se entiende, pastor? Imagina descontextualizar la Biblia, Pastora Marcia, y decir, por ejemplo, esta pregunta retórica: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este es el problema del Evangelio de la prosperidad, que tiene dos defectos: es individualista y materialista. Y te carga con el virus de que sí tenés que prosperar, pero yo entiendo la prosperidad desde el punto de vista del materialismo. Es decir, que yo no vivo lejos donde estamos acá, Pastora Marcia. Si esta gente me viera caminar por la calle y sudar como estoy sudando por el calor, van a decir, pero qué clase de pastor este pobre, algún pecado tendrá. Entonces, individualiza. Y si yo no prospero, no es que la iglesia o Cristo o cualquiera, yo soy el culpable por mi falta de prosperidad. Al final me deja otra vez a mí con la carga. Y entonces, Pablo no está diciendo aquí un materialismo tremendo. Ese es el rally Fórmula 1 aquí. ¿Qué pasó? Está más apurado que nosotros. El contexto aquí que nos habla Pastora Marcia es la salvación, que es totalmente otra cosa. Si no negó su Hijo para morir por nosotros, ¿cómo va a negarnos la salvación si Cristo vino para eso? Por eso sería bueno leer un poco Colosenses capítulo 2, versículo 10. Ahí está, Colosenses 2, 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él. Aunque no tenga auto, aunque no tenga dinero en el bolsillo, nuestra plenitud o ser completo en esta vida es estar en Cristo, en Él. Entonces, en la cruz, Dios estuvo por nosotros en Cristo Jesús. Allí, ¿quién contra nosotros? Allí, en ese contexto, allí no hay quien contra nosotros. Allí, desde la fe, Dios se hizo para nosotros Dios vivo y verdadero. Murió en la cruz Cristo, pero por nosotros, y nosotros siempre a su lado, en Cristo, crucificado con Él. Entonces sí, allí ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? ¿Cómo no nos dará una salvación tan grande si estamos en Él? Es tan grande este amor de Dios que no podemos expresar en palabras. Pablo usa preguntas retóricas aquí y también da ganas de gritar
al mundo del amor que tiene Dios por toda la humanidad. Indudablemente que el cristianismo o la iglesia de Cristo sopesó la cultura, la lengua, las adversidades, las barreras, aún los adversarios y los que se tornaron enemigos, aún los perseguidores. La iglesia oró por ellos y los evangelizó, le llevó la palabra de Dios. Por eso que nosotros amamos mucho al pueblo de Israel, oramos por ellos, pero no por eso dejamos de predicar al árabe, no dejamos de predicar al budista, al espiritista, no importa quién, en Cristo Jesús, como nos dará todas las cosas, queremos llevar esta salvación al mundo. No importa quién, no importa dónde, pero importa cómo. Y el cómo es anunciando la cruz de Cristo, porque allí se reflejó el amor de Dios cuando Dios estuvo por nosotros en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Está a la diestra de Dios Padre, donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice una condensación que se tuvo como una palabra conciliar, en especial la de Nicea. Entonces eso es muy importante, esta pregunta de Pablo. Imagina descontextualizar esto, Pastora Marcia. ¿Cómo no nos dará que alguien te lea con Cristo todas las cosas? Donde pisare la planta de vuestros pies es vuestro, ese auto es tuyo, el mundo es tuyo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Bueno, es una teología con un solo remo de una canoa que va a dar círculo, 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 pero no va a ir adelante en el propósito de Dios. Así mismo. Versículo 33. Sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y acá, sí. ¿qué se puede decir acerca de eso? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hay que entender siempre que debemos ser consecuentes a los versículos que venimos hablando, porque la idea va creciendo. No olvidar nunca, Pastora Marcia, todas las veces que nosotros leamos Romanos o prediquemos seres romanos, que la esencia, el corazón de Romanos es el capítulo 3, el versículo 21 al 26, donde se habla de la justicia de Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Y si Dios justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios? Entonces nosotros fuimos justificados por Dios, como hablamos toda esa parte de la dikaiosune que dijimos que es la justicia. Entonces es una pregunta que trae inmersa la respuesta. Nadie tiene capacidad con preceptos legales en contra nuestra si estamos en Cristo Jesús, si Dios es por nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Por eso un escritor uruguayo, jurista, Couture, él dice, probar es vencer. Hacete la idea en un juicio, Pastora Marcia, que usted sea una abogada, está el juez, está el fiscal y también un abogado en contraparte, pero usted prueba la inocencia de su cliente. Entonces, Couture dice que usted va a ganar porque en el juicio probar es vencer. ¿Y quién puede probar nada contra Dios? Si Dios es por nosotros. Pero por otro lado también, si Dios es contra nosotros, no está en jeito, como dice el brasilero. Entonces, esa es la idea que va reflejando el apóstol Pablo en esto. Por eso que Romanos es una carta muy linda, Pastora Marcia, tiene contenido. Solo estos versículos podíamos comentar largos, pero como esto tiene que alguna vez terminarse, le vamos cortando un poquitito la cola, como se dice. He leído un comentario de un hermano allá de España que dice, más apasionante que la mundial. Más apasionante que el mundial. Y sí, que el mundial levantó pasión Sí. para el mundo, ¿verdad? Y mueve mucho el comercio. Por un lado es bueno, ¿verdad? Pero es apasionante.
O como decía mi amiga Marcia Adriana, más apasionante que el matrimonio. ¡Wow! Dios mío. Que el pecado. ¿No? Que el pecado sí, pero con el matrimonio se va igualitario. Bueno, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí. Versículo 34. Sí. Sobre esta pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Quién? Sobre esta pregunta, ¿quién es el que condenará, verdad? Porque el 34 dice, ¿quién es el que condenará? O sea que Cristo es quien murió, más aún te resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, nuestro abogado. Muy bien, este versículo tiene un alto contenido soteriológico. Hay elementos salvíficos muy fuertes. Primero, desde la fe por la fe, dijimos de ese Romanos 1:3, que fue declarado Cristo, el Mesías. ¿Por quién? Por la iglesia. Porque la iglesia estudió sobre Jesús, que Jesús había resucitado, había muerto, pero vivió también. Su vida fue impecable, sus dichos, la logia de Jesús, sus milagros. Después ya vemos su nacimiento y su preexistencia. Y aquí está, Pablo en otro orden invierte ese, porque él sentió como se estudia la historia, él es el que murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por eso Pablo hizo estas profundas preguntas. Recordemos, pastora Marcia, que hemos dicho acá que los mejores teólogos no son los que tienen todas las respuestas, sino aquellos que hacen preguntas interesantes, porque las preguntas interesantes te hacen reflexionar, pero nadie quiere comer una comida toda masticada porque produce asquerosidad. Entonces, Pablo nos da aquí la perfecta garantía de la salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de aquí? ¿Quién es el que condenará? Fuera de Dios no hay nadie que pueda condenarnos. Entonces solo resta decir gracias a Cristo, que está a la diestra de Dios. Y la diestra de Dios siempre indica todo poder y toda gloria. Es decir, todo poder y toda gloria está con Cristo. Sin duda, muchos quieren condenarnos al usurpar el lugar de Dios. Y nadie puede usurpar el lugar de Dios. Nadie puede colocarse en el lugar de Dios. Por eso, tal vez muy acertadamente, Carval le llama a Dios el totalmente otro, porque no es hombre, no es humano, no es de la creación, no es materia. Dios es Dios y el hombre es hombre. Por esa razón, ¿quién puede ocupar el lugar de Dios? No tiene principio, no tiene fin, es eterno, es creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente. O sea que nadie podrá usurpar el lugar de Dios nunca. Y nosotros, estando en Cristo, estamos más que seguros, pastora Marcia. Amén. Versículo 35, muy utilizado en el medio cristiano, esa pregunta del apóstolo Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Acá nesse versículo 35, sobre la quinta pregunta, sí, ¿qué se puede comentar? Sobre la quinta pregunta, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y bueno, acá utiliza la Reina Valera ¿quién? Pero cuando se hace la pregunta ¿quién? Pues se refiere a una persona. Aquí usa el griego el tis, T-I, o la tau, iota y sigma, tis. Y tis es qué. La correcta expresión castellana debería ser ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque cita cosas, no cita a una persona. Porque allí habla tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada.
porque todas esas son cosas, objetos. Entonces la pregunta correcta debería ser, ¿qué nos separará del amor de Cristo? En este caso son no seres racionales, ¿verdad? Por eso que mucha gente cuando habla así dice, ya están corrigiendo la Biblia. Dice, es el castellano, no, y el griego, ¿verdad? Entonces la idea consecuente se relaciona mejor con tribulación, angustia y todo eso. Y aparte de esto, todos estos que cita Pablo son masculinos o femeninos. No hay ninguno que sea neutro, no hay neutro. Y estos sufrimientos, son sufrimientos porque si vos mirás tribulación, ¿a quién le gusta la tribulación? Angustia, persecución, hambre, desnudez, no tener para tu ropa, no tener que comer. Entonces, estos sufrimientos Pablo los vivió, pero se debe a su condición de cristiano, por ser predicador, no por una vida desordenada, que alguien podía decir, yo estoy sufriendo por la causa de Cristo, y se levanta a las 9, a las 10 de la mañana, y a las 12 no tiene que comer, se acuesta otra vez a la siesta, y a las 4 de la tarde se está quejando, en la iglesia no hay luz de amor, nadie luego me trae una canasta básica, el pastor es más tacaño que la congregación. Y, la pastora es ñañá. La pastora es ñañá, ñañá de pastora allá. Bueno, entonces, como dice la gente dependiente te va a aplaudir todo el tiempo que vos le des. 100 vos le das y te va a aplaudir. Pero uno faltaste y allí te va a condenar. Porque depende de eso. Por eso la dependencia no es buena nunca. No olvidar, pastora Marcia, que en este mismo capítulo, en el versículo 18, Pablo habló sobre eso. Y está consecuente, puedes leer el 8:18. Es consecuente a las ideas. El capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien, entonces él habla que estos elementos de las aflicciones del tiempo presente son por causa de ser cristiano, son consecuencia de ser fiel, son consecuencia de hacer la obra de Dios. No la gente que no tiene nada que hacer y lo único que hace es criticar, juzgar y condenar a la iglesia. ¿Por qué? Porque se queda en un cuadro de dependencia. El cristiano siempre es proactivo y no he visto justo desamparado ni que su hijo o su descendiente mendiguen, dice el rey David. Se entiende eso, ¿verdad? Porque el trabajo dignifica al hombre y no hay trabajo denigrante. Algo siempre se puede hacer. Entonces, estas 7 posibilidades que venimos citando, pastora Marcia, si alguien lo mira va a encontrar. En el último peldaño que estamos aquí, se distingue que Pablo dice, el martirio no se anula. O sea que todas estas cosas bonitas que están, porque la tribulación puede matarte, la angustia de la vida, la persecución, el hambre, desnudez, peligro, espada, como el mismo Pablo que se cree murió en la guillotina, Esteban en la Biblia apedreado, Juan el Bautista decapitado, Jesús crucificado. En fin, se da esa posibilidad, pero esa posibilidad no anula toda la promesa de Dios con nosotros. Ninguna de estas cosas, estas 7 posibilidades, porque si contás, tribulación 1, angustia 2, persecución 3, hambre 4, desnudez 5, peligro 6 y espada 7. Estas 7 posibilidades no nos pueden separar del amor de Cristo. Pueden estar en nuestro contexto. La iglesia perseguida es una realidad en este momento que estamos grabando. Sí. Hay miles de cristianos perseguidos en este mundo, ya sea por la ideología de género, ya sea por cuestiones políticas, económicas, social, cultural, racial, no importa, pero es por ser cristiano. Esas son las acusaciones que pueden venir. Y pueden darle el martirio también, pero no lo puede separar del amor de Dios. ¿Qué pues nos separará del amor de Cristo?
Así comenzamos. Y así termina estas 7 posibilidades, Pastora Marcia. Qué bien. El versículo 36. Sí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Acá Pablo menciona el Salmo 44, versículo 2. Sí. ¿Cómo entiende Pablo este salmo? El versículo 22. Es versículo 22. 44, versículo 22. Sí. Pues bien, Pablo lo entiende, Pastora Marcia, por causa de ti. Entonces está hablando por ser cristiano. Sufrimos estas cosas. Volvemos a decir que esto no es para la gente que no quiere trabajar, para la gente que haragán, para la gente que no está involucrado en la obra de Dios, en el reino, el que no se compromete con el prójimo, con la iglesia, con el ministerio, con el pastor, con el diaconato, el presbiterio, el evangelismo, en el ayuno, la oración, la misión, en la ofrenda, los diezmos, todas esas cosas. Hay gente que no tiene ningún compromiso, pero son los dependientes de acusar a la iglesia su falta de amor. Y Pablo dice que estas causas o estas cosas sufren por ser cristiano. ¿Y qué significa para Pablo ser cristiano? No es solamente en el culto de haber aceptado a Cristo alzando la mano y ahí se acabó todo. La iglesia tenía el favor del pueblo, dice en Hechos 2, 42 al 46. Luego viene la persecución. La iglesia fue perseguida. Pero hay algo, Pastora Marcia, que nunca podemos olvidar en la historia de la iglesia. En la iglesia entró en la historia la mundanalidad. La mundanalidad. Y esa mundanalidad de la iglesia trajo muchos problemas. Cada etapa tuvo su problema. La iglesia a través de los siglos, a través de cada lugar. Y la iglesia supo sortear todos esos momentos. Ahí yo les recomendaría leerle a Justo L. González los 10 tomos de su historia del cristianismo, que ahora viene en un solo tomo. Pero, por cierto, sufrieron verdaderos sufrimientos, muertes horrendas en los circos romanos. En fin, han habido situaciones muy desagradables en la historia del cristianismo, doloroso, difícil de soportar, que desafían la fe de cada uno de nosotros cuando lo leemos. ¿Será que si a mí me toca vivir eso, voy a soportar? Ignacio de Antioquía, camino al martirio. Policarpo, que le pusieron una leña y le prendieron fuego vivo. Entonces Pablo lo pasó también esas cosas y podía experimentar lo que aquí se entiende por este salmo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. No hay que olvidar un poco a Pablo cuando él escribe, lo escribe por lo que vive, porque hay gente que dice una cosa, cree otra cosa y hace otra cosa. El divorcio entre lo que decimos y lo que somos puede generar mucha roncha, Pastora Marcia. Veamos leer 2 Corintios, capítulo 11, el versículo 23. 2 Corintios, ahí está, 11, 23, puede ser hasta el 28, a pesar que todo eso habla. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, Más trabajo. en azotes sin número, No se recuerda cuántas veces le golpearon. en cárceles Cárceles. más, en peligros de muerte muchas Peligro de veces. muerte muchas veces. Después, De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes por la espalda 5 veces. Dios mío. 3 veces he sido azotado con varas. Con varas. Una vez apedreado. Apedreado allí en Listra. 3 veces he padecido naufragio. Naufragio en alta mar. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Sí, un día, una noche, no es acá 24 horas. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, Con piratas. peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, Una vez juraron 40 hombres que no comerían nada hasta no darle muerte. peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, Ay, ese es en trabajo y fatiga, cansancio. en muchos desvelos, No dormir.
en hambre y Hambre, sed, tuvo hambre el apóstol Pablo. en muchos ayunos, Ayuno no para Cristo, sino no tener que comer, en frío y en desnudez. sí, no tener algo para cobijarse. El 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las O iglesias. sea que todo eso puedo vivirlo y soportarlo, pero el dolor del corazón por la iglesia, ese es lo que más duele. Y el 29, para terminar. ¿Quién enferma y yo no O sea enfermo? que todos pueden crear problemas en la iglesia, menos yo, porque Dios me llama. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todo el mundo hace sus pecaditos por ahí, pero si por ahí escucharan de mí, dice Pablo, sí, me condenarían al quinto infierno. Entonces este texto, acá cuando habla de angustia, Pastora Marcia, se usa la palabra griega estenojoría, que significa tortura, encarcelamiento. Esa es la angustia. Te va a matar, como está escrito, dice. Y ahí presenta la autenticación de la Sagrada Escritura. Mire que Pablo apela a qué cosa sobre todo esto, sobre la promesa de Dios, sobre las 7 posibilidades y la realidad que vive. Él dice, como está escrito, no dice como dice el profeta, como Dios me reveló, o como Dios me mostró en sueño, o yo estuve orando y visto el cielo. Todo eso puede acontecer, pero tiene que tener el sustento de la palabra de Dios. No es una burla ni una crítica a esas experiencias pentecostales, pero cuando sopesa, socava y solo eso en desmedro de la palabra de Dios, allí es de condenar, porque así pasa con mucha gente. Porque, Pastora Marcia, si yo le digo acá a la comunidad evangélica de este barrio que estamos, hoy va a venir un maestro de la palabra de Dios, Pablo resucitado estará acá, probablemente poca gente, pero decir, viene un profeta revelador de tu corazón, va a llenarse esto la gente porque es mediático. Entonces, esa autoridad de la Sagrada Escritura es constantemente desafiada en la historia de la iglesia. Hay momentos que mucha gente empieza a predicar cualquier cosa. La iglesia tuvo muchos problemas con las nuevas revelaciones, con las profecías, con las experiencias particulares. Y ahí nacieron libros que se cuentan, como Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo, Rebeca Brown, El vino a dar libertad loca, y muchos otros, que de repente la experiencia particular se vuelve como una enseñanza a la iglesia. Y el principio hermenéutico es que de la experiencia particular no podemos hacer doctrina. Yo puedo tener mi vivencia, mi experiencia, pero eso no puede ser común y universal para todos los creyentes. Común y universal para todos los creyentes es la palabra de Dios. Si no está de acuerdo a como dice Pablo, como está escrito. Jesús al diablo, como está escrito. Entonces, la escritura es nuestro aval, nuestro fundamento y nuestra fortaleza. Por eso dice, por causa de ti. Acá dice todo el tiempo, dice Pastora Marcia, pero literalmente todo el día, y no cada día, sino todo el día. A lo largo del día, Pablo y eso sufrían todas esas 7 cosas que decimos. Somos contados, o sea que como ovejas de matadero, en cualquier momento podían perder la vida. O sea que estamos en la lista no de Schindler, sino que estamos en la lista para ser promocionados al más allá. Como dijo el médico cuando me fui con la chikungunya, me dijo, está más allá que acá, me dijo. Ah, sí. Entonces, Qué terrible esto. Cuando uno escucha eso, no es nada agradable. Como oveja para el matadero, dice. Ustedes saben que la oveja del matadero tiene un canal, no tiene cómo retroceder y ya sabe lo que le espera. Pero esa es nuestra realidad. Por eso, no por eso el amor de Dios es menos intenso. Al contrario, en esos momentos, todos los que sufrieron martirio vivieron
y experimentaron muy de cerca la intensidad del amor de Dios. Amén. Vamos para el versículo de número 37 del capítulo 8 de Carta a los Romanos. El versículo 37 está escrito: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acá, ¿cómo entender más que vencedores? Más que vencedores, ¿verdad? La pregunta es tan exacta. No es en el momento de cantar, que somos más que vencedores, no está en medio de una fiesta, de un milagro, de un contexto grandioso de la obra de Dios. Está en el contexto, porque tiene que ser consecuente las ideas. No podemos descontextualizar ese texto, sino en el contexto de la realidad. ¿Dónde es la realidad que Pablo fija para decir somos más que vencedores? En un lugar que muchos se olvidan, en el servicio. Porque está en el servicio, están contando como oveja al matadero, están siendo atribulados, angustiados, perseguidos, con hambre, con desnudez, con peligro o espada, porque están sirviendo a Cristo. Pero el que no sirve, pastora Marcia, realmente no sirve en el otro sentido. Entonces, ¿cómo estamos haciendo frente a la vida? ¿Cómo estamos viviendo la fe? La victoria se obtiene más que vencedor. ¿Por qué se obtiene? ¿Por qué se es vencedor o se obtiene la victoria? Porque hay adversidad. Pero el que va al trabajo, a la casa al culto se ofrenda su diezmo y cada uno para sí, Dios para todos. No puede cantar esto que somos más que vencedores. Siempre vencemos en Cristo Jesús. No lo soportamos estoicamente, no es eso. Que no estoy diciendo no es cristiano porque no está sufriendo eso, no. Porque quiera sea o no, siempre el que predica el Evangelio y comparte y sirve, doquiera está en el contexto familiar, en el contexto vecinal, comunitario, laboral, donde sea, el día en que yo le diga al prójimo, si no te arrepentís de tus pecados, Dios te juzgará. ¿Por qué no acepta a Cristo? Automáticamente va a venir adversidades, angustia, tribulación, calumnia, todas esas cosas. Porque acá yo sé que Pablo está diciendo que es el grito triunfante. Está difícil el partido. Es como Argentina contra Francia. Casi al final, si el arquero no atajaba el último ataque de Francia, iban a perder. Pero nosotros, antes de empezar por la Biblia, en Cristo Jesús, el acta de los decretos que estaba contra nosotros fue anulado. Somos los campeones mundiales. Lo malo es que parece que jugamos en la segunda división. Muchos cristianos. Parece que no se dieron cuenta que hace mucho ganamos el campeonato mundial. Y juegan de una manera, no sé, que da pena, que da lástima, como se dice. No como un buen deportista, aguerrido, sufrido, disciplinado, como debe ser un buen cristiano. Porque Pablo habla a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Después le dice el atleta que no lleva legítimamente la carrera, no lleva el premio. Y después habla del labrador, del campesino, que con paciencia espera el fruto. Y ese es el cristiano, el que lucha, el que está compitiendo y el que está esperando a su tiempo que dé fruto las cosas. Pero hay cristianos que es como aquel milagro negativo de Jesús. Jesús vino en tiempo que no era de tener fruto el higo y lo maldijo. Y la Biblia dice, yo no sé cómo lo supieron, pero dice que se secó hasta la raíz. No sé si alguien fue a revisarlo ahí, cómo será, pero la idea no está en eso. En algún momento podríamos hablar sobre eso. Pero, ¿qué pasaría si hoy me mirara a mí Cristo? ¿Me vería como ese higo que no da fruto? ¿O cómo nos ve a mucha gente? Por eso que somos más que vencedores suena muy lindo en un culto con sanidad, con milagro y poder.
pero la realidad, el contexto literario, allí sí ya es otra cosa. Y bueno, por lo menos eso podemos decir, Pastora Marcia. Es muy entendible, pastor. Bueno, voy a leer entonces ahora el 38 y el 39 para dar, hilar la idea, ¿verdad? El Porque es pensamiento. el pensamiento de que está hablando acá. Sí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podría hablar de esta seguridad que alude Pablo? Muy bien. Aquí habla de una seguridad, por lo cual estoy seguro. Muy bien. Si en todo momento Jesucristo es el Señor y yo el esclavo, todo va bien. Cuanto más sea mi sometimiento al señorío de Cristo, mayor es mi libertad. No olvidar que Pablo dijo en 9, 5 y 6, de hecho, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? El capítulo 27, 23 dijo, se me apareció el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Esa es nuestra identidad. Y si se coloca en esa identidad el señorío de Cristo y nuestro sometimiento a su voluntad, entonces está garantizada la victoria. No nos olvidemos que en Éxodo 4, 22, Dios dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Se entiende que Jacob no fue el primogénito, ¿verdad? Pero Dios habló eso. En Deuteronomio capítulo 7, el versículo 6 dice, Jehová, tu Dios te ha escogido. Y hasta podía leerlo, Pastora Marcia. Sí. Deuteronomio 7, el versículo 6, después puede leer el 7 al 9. 7 y 6, ¿verdad? Sí, 7 al 9 puede leer, versículo 6. 6 al 9. Sí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová com mano poderosa e o has rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios te ha escogido, pero la elección de Dios para Israel se basa en su amor, porque dice ahí que leíste, Pastora Marcia, que Israel era el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Así es. Entonces, en el 18, en el 38, disculpe, acá de Romanos, aquí habla de muerte y vida. ¿Qué pues nos separará? Muerte y vida. La experiencia humana. En la vida uno puede separarse de Dios. La muerte también. Ángeles, principados, potestades, son las fuerzas malignas. Lo alto y lo profundo, el tiempo y espacio. Ninguna otra cosa creada, dice el apóstol Pablo, todos son criaturas, no nos pueden separar, porque después habla, ni lo presente ni lo alto, nos pueden separar del amor de Cristo o del amor del Creador. 10 elementos poderosos se habla aquí, Pastora Marcia, de lo que podrían intentar privarnos del amor de Dios. Ya dijimos, era muerte y vida, ángeles, principados, potestades, fuerzas malignas, alto y profundo tiempo y espacio, ¿verdad? Nada de esta cosa. Y estas 5 preguntas que hizo Pablo es para responder a estas 10 adversidades que aparecen al final de este capítulo. No importan, lo que importa es que a pesar de, Dios nos ama. Lo único que no tenemos inmunidad en esta parte que leemos es contra la tentación. La tentación se da en muchas esferas, no solamente al hombre con la pollera, Pastora Marcia, sino que se da la tentación en muchos campos.
en la tribulación o en la tragedia, puede haber la tentación de abandonar a Dios, porque uno ya no quiere sufrir. Pero se nos promete la victoria. Nuestra fe anclada no tanto en el amor por Él, sino el amor de Él hacia nosotros. Allí se fundamenta toda nuestra confianza y por eso somos más que vencedores. Pues bien, Pastora Marcia, eso es el capítulo 8 para llegar a la conclusión. Concluimos el cántico. Sí, aquí llegamos a una conclusión del capítulo 8. Qué bien. Y surge los escritores le llaman una pausa. Mucho se hubiera alegrado que Pablo hubiera terminado la carta a los romanos allí. Hermoso como termina. Pero allí entra en algunos temas bastante polémicos y complejos de Israel. Capítulo 9, 10, 11. Elección de Israel. Y antes de entrar a algún comentario, Pastora Marcia, tengo acá algunos libros. El Tratado sobre los Judíos de Frank Musser, este libro. También traje acá, Pastora Marcia, El mundo del Antiguo Testamento por Martín Knott, que se tiene que leer. Y yo creo que traje del John Bray, que es Historia de Israel. Y tengo también de Ray, que no es John Bray, que es la arqueología bíblica. También traje, pero me olvidé, dejé por algún lado, traje también la introducción al Antiguo Testamento de un autor que tiene en 2 volúmenes, Gerald von Rapp. Y aunque duela decirlo, Pastora Marcia, ninguna persona que no haya leído estos libros puede predicar a cabalidad sobre el Antiguo Testamento. Yo sé que eso pesa mucho lo que estoy diciendo y no es para denigrar, sino para motivar a la gente para leer esto y tener un estadio, porque vamos a hablar de Israel, vamos a hablar del Génesis, del 1 al 11, los orígenes, el comienzo de todo. Del 12 al 50 vamos a leer sobre los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿verdad? Después Éxodo, vamos a llevar ahí a Israel, después el cruce del Mar Rojo en el 19, 3 hasta el número 10, 10, la permanencia en el Sinaí, después viene el libro de Deuteronomio, la repetición, la ley, Josué, que entra y conquista la tierra, el periodo de los jueces, que cada cual hacía lo que bien le parecía porque no tenía Israel rey en ese tiempo, el periodo monárquico, el periodo de los exilios, todas esas cosas. Entonces, esto va a estar apasionante, Pastora Marcia, y no sé cuánto tiempo nos va a llevar esos 3 capítulos, pero tenemos que poner las cosas en su justo lugar. No sé si estoy haciendo una introducción ya al capítulo 9. No sé si quiere decir algo, Pastora Marcia. No, la verdad que depende de vos, si quieres dejar la introducción o seguimos, dejamos las preguntas de la lectura. Sí, depende de vos. Y se porque puede hacer, el técnico que está allá. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya llegamos casi al horario nuestro. Bueno, 5 dijo. 5 minutos. Entonces, aquí, de manera introductoria, Pastora Marcia, Dios hizo juramentos a los padres, a los patriarcas, por decirle, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recuerdan que Jesús dijo, Dios es Dios de vivo y no de muerto, porque es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero cuando Jesús habló eso, ellos estaban muertos. Entonces, Dios promete, Israel es el cumplimiento. A una persona en una universidad un día le dijo esta palabra: quisiera que me digas en una palabra la existencia de Dios. Y esta persona dijo Israel. Israel desapareció del mapa
en el año 70 con Tito, que vino y destruyó Jerusalén. Del año 70 del siglo I hasta 1948, Pastora Marcia, la diáspora judía fue por el mundo. Pero un 14 de mayo las Naciones Unidas volvió a restaurar a la nación, al Estado de Israel. De la higuera aprendé que cuando sus ramas broten, diría Jesús, Israel es una prueba de la existencia de Dios. Porque recién leíste en Deuteronomio 7, versículo 7, que era el pueblo más insignificante de la tierra, que no hay mérito en ellos, a la luz de la Biblia. Llegó a ser el pueblo de Dios, pero por el amor incondicional de Dios, que hay que entenderlo bien, por una acción gratuita de Dios. Por eso que en Israel, allí está la gracia de Dios. Bueno, hasta aquí, Pastora Marcia, porque después la vamos hora a seguir. avanza y nos va a llevar la pasión y Israel está apasionante también. Así mismo, vamos a dejar ahí los tiempos, ¿verdad? Los locales donde la gente puede estar asistiendo, ¿verdad? Una vez más, citar en YouTube, Estudio 7 ADP, también en la página del Facebook, Asamblea de Dios Paraguaya Oficial, estarán disponibles para que los hermanos puedan asistir y hacer un buen provecho para el crecimiento y de gran edificación para nuestras vidas. Oremos por los que sufren, Pastora Marcia. Amén. Oremos. Sí, usted. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has permitido, Dios, de estar desarrollando más un poco de las Escrituras, Señor. Gracias por la vida del pastor Osvaldo, que ha traído, Señor, estes hermosos comentarios y que nos lleva también, Señor, a reflexionar que grande es tu amor, que tu misericordia, Señor, se extiende a cada uno, Señor, que te busca y que te acepta en el corazón. Y ahora, Señor, también con este propósito, también queremos orar por las personas que están adheriendo y que en este momento, Señor, orando juntamente conmigo, clama por tu misericordia en los sufrimientos, Señor, que están pasando. Señor, sabemos que en estos días las aflicciones contagian, Señor, a muchas partes y tú eres un Dios de misericordia que puede, Señor, suplirla en el emocional, en el espiritual, en las familias, en la financia, porque tú, Señor, se revela de un amor pleno. Por lo tanto, a Dios, te pedimos tu misericordia y tu intervención para bendecir a cada familia, a cada persona, Señor, que está te buscando en este momento, para aquellos, Señor, que están levando la causa, el evangelio, que están siendo perseguidos, y también a los perseguidores, Señor, que tú tengas misericordia de ellos. Te pedimos estas cosas, Señor, agradecidos y creyendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.